Partamos. ¿La 3? Claro. Igual tuvo la 2 un poco de espacios vectoriales. Sí. A todo esto en general le fue bien en la prueba. O sea, vi el promedio fue 5.8. Así que. Ah, sí. Sí que sí. Bueno, cuando, bueno, entonces para que los compañeros de la casa puedan escucharlo, cuando hagan preguntas, pueden prender el micrófono, porfa. Y entonces lo que quería hacer hoy día es hablar un poco de la tarea. Tarea. Hola. La tarea 3. Ahí prendí la luz. Bueno, ¿bien y tú? Ya. Llegó gente, por eso paramos un poco. Así que vamos a esperar a que se acomoden y partimos. Por mientras, les voy a preguntar a los alumnos que están en la casa también si han tenido, o sea, ya tengo varias dudas de la tarea ahí en el mail. Entonces, quisieran preguntar ahora, en el fondo, aprovechar, bueno, si no, igual después nos podemos juntar grupo a grupo, pero para hacer una discusión general, ¿alguien quisiera preguntar algo sobre la tarea? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo? Desde el principio. Bueno, por ejemplo, yo lo que tenía planeado es contarles algunos aspectos generales que les van a servir. ¿Ya? El primer... pero estoy acordándome cuál es la 2. No, yo creo que es que quizás el manejo, es que acá, a ver, la base de datos acá hay que tener cuidado en el fondo qué significa cada columna. Yo creo que eso es muy claro. Entonces, es como más trabajo leer la definición de qué es tener, por ejemplo, ser recuperado con FE o ser recuperado con FI. Entonces esas definiciones hay que leer antes para después ver cuál es la columna que tomo y qué hago con esas columnas. Entonces en ese sentido, claro, antes estaba la temperatura y nada más. Entonces, claro, era más simple la 2 que esta. Sí, en ese sentido, sí. Entonces, mira, primero quiero hacer una discusión como general y después ver los aspectos particulares. Si ustedes tienen dudas de cualquier aspecto particular o general, lo hacen, ¿ya? Eh, el aspecto general. Para la tarea 1, ustedes trabajaron con cadenas sin saberlo. Entonces quería preguntarles si alguna vez en la tarea 1 buscaron información sobre cadenas de Markov, o ahora la tarea 3 forma parte del enunciado inicial. Primero habla sobre lo que es una cadena de Markov. Entonces la pregunta es, ¿investigaron sobre eso? ¿Leyeron? ¿Saben lo que es? ¿Tienen alguna duda sobre eso o no? ¿No lo han leído? Ya. Desde aquí, bueno, desde la casa entonces no han leído la tarea. Perdón, desde la sala. Y en la casa alguien la ha leído. O sea, a mí me consta porque hay grupos que me han preguntado cosas. Sí, profe, o sea, en nuestro caso sí leímos e investigamos, pero como que no nos ¿Ya? quedó muy claro realmente qué es lo que es en sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí vale, hay una inquietud o sea, ustedes leyeron y después de leer todavía no les queda bien claro cuál es el objeto con el que tienen que trabajar.
Claro, o sea, es que tenemos un objeto, pero no estamos seguras si realmente ese es el que tenemos que ocupar. Ya. Bueno, entonces primero hagamos una discusión y ahí vamos viendo en cada aspecto particular qué cosas han entendido y qué cosas no. Bueno, entonces en general, y esto en términos intuitivos, uno podría tener estados, y uno podría pensar que los estados son el resultado de un proceso que es aleatorio, que no es determinístico, uno no sabe en principio lo que va a pasar. Así, por ejemplo, procesos aleatorios podría ser tirar una moneda al aire, pasar de un decil al otro, o sea, no es seguro, hay una probabilidad asociada, esperar una cantidad de tiempo en una fila, por ejemplo, adquirir COVID, también puede ser, no es determinista, no es un modelo determinista. Entonces, en general, cualquier estado, uno podría tener, no sé, n estados, y esos estados los puede denotar por letras, por ejemplo. Entonces, hagamos un modelo con dos estados. Entonces, dos estados, suponte que acá los estados está asociado a, no sé, puede ser preferir una marca, por ejemplo. Si no quieren pensar en... Porque esto es general, no es solo para las epidemias. ¿Sí? Este es como la herramienta matemática genérica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el estado A1 podría ser elegir una marca de auto, ponte tú. Marca A1. Y marca A2 sería, o sea, el otro estado podría ser elegir la otra marca. Y hay una probabilidad asociada. Entonces, supongamos que tenemos las probabilidades. ¿Ok? Entonces, si el tiempo, entonces acá, bueno, esos son los estados, vamos a construir vamos a construir la cadena, para que les haga sentido el nombre. Y hay otro variable importante que es el tiempo, en el fondo. ¿Sí? Entonces esto va modificándose o no, es decir, va cambiando tu preferencia en la medida que el tiempo pasa. ¿Ya? En la tarea, la unidad del tiempo es semanal. El tiempo está medido en semanas. Podría ser, eso es arbitrario, podría ser diario, y eso sería mucho más fácil, porque no sé si han visto la base de datos, pero está en días. Podría ser en segundos, horas, lo que sea. Ya acá para la tarea está medido en semanas, en verdad, en general es en alguna unidad de tiempo. ¿Ya? Y lo que ocurre, en el fondo, el proceso dinámico, es que en cierto instante de tiempo tú tienes una elección. Después pasa la siguiente unidad de tiempo, que puede ser de nuevo semanas, horas, años, lo que sea, y entonces tú tienes que ver en qué estado vas a quedar. Como tengo dos estados, en el fondo suponiendo que tengo un sistema de dos estados, en la tarea ustedes tienen tres estados, ¿sí? Tres compartimientos en el fondo. Entonces yo tengo que decir si me voy a quedar en el que estaba inicialmente o si voy a cambiar. ¿Entienden? Entonces, dado un estado inicial, por ejemplo A1, va a haber una probabilidad de cambiar al estado siguiente o de quedarse en el mismo estado. Y lo mismo para A2. Pasa una unidad de tiempo, cuando uno dice pasa una unidad de tiempo, en general eso se conoce como iteración. Es decir, una iteración va a ser una unidad de tiempo que transcurrió. ¿Ya? Puede ser de nuevo, semanas, meses, lo que sea. Entonces, si estás en A2, en el siguiente iteración te puedes cambiar a A1 o puedes quedarte en A2, ¿verdad? Entonces, esta es una típica cadena con dos estados. Si hay n, hay que ir marcando cuál es la probabilidad de pasar o quedarse en el mismo, de pasar al otro o quedarse en el mismo. ¿Ya? Voy a poner probabilidad ficticia. Por ejemplo, si estoy en A1 y me cambio a A2, entonces voy a poner 0, no sé, 6. ¿Sí? Esa va a ser la probabilidad. Por fijar una, después les cuento cómo llenar eso, porque es algo que ustedes van a tener que construir. ¿Sí? Y si tengo 0,6, entonces ¿cuál debería ser esta? Es decir, si estoy en A1, tengo dos opciones, o me quedo o me cambio. Tengo 0,6 de Sí, probabilidad de cuatro, cambiarme. ¿no? 0,4, súper, ya. Entonces, con eso estoy diciendo que
Las matrices que construyamos van a tener una particularidad que las componentes van a sumar 1 como fila o como columnas, dependiendo cómo uno la arme. ¿Vale? Eso es algo que uno debería tener en cuenta. Y acabo de inventar otra, para cambiarme o para mantenerme, no sé, 0,2 ponte tú, entonces esta debería ser 0,8. ¿Ustedes vamos bien? ¿Cómo se construyen esas probabilidades? Depende del proceso. Eso lo van a tener que hacer ustedes cuando construyan los datos y cuando construyan la matriz, en el fondo. ¿Vale? Ya. Entonces, ese es el panorama de la cadena. Entonces vamos a hacer algo. Toda esta información de probabilidades se puede resumir en una matriz, que es la matriz de transición, que era lo que ustedes tenían en la tarea 1. En la tarea 1 ustedes tenían las transiciones del fondo de la CACEN cuando está en el 2001, después cambiáis al 2006, y así, cada 5 años. Pero la tabla está hecha en el fondo. ¿Vale? Ahora les toca a ustedes armar la matriz. Entonces, para construir la matriz, usualmente se llama P o T, uno piensa lo siguiente, pone los estados de esta manera. Entonces, en el fondo, si tiene 2 estados, vas a tener una matriz de 2 por 2, si tiene 3 estados de 3 por 3, si tiene n estados, va a tener una matriz de n por n. ¿Ya? ¿Y cómo resume la información? La resume de esta manera. Piensa en que las filas son el presente, que las columnas son el presente y las filas son el futuro. Entonces, te paras acá y piensas, ¿cuál es la probabilidad de pasar de A1 a A1? Estando en A1, pasar a A1. Y eso debería ser 0,4. ¿Y cuál es la probabilidad de estar en A1 y pasar a A2? Eso debería ser 0,6. Entonces la vamos a construir tal que las columnas sumen 1. ¿Entienden? Entonces esto se lee pensando en que estás parado en A1, te quedas en A1 o cambias a A2. Y lo mismo para A2, estando en A2, en la columna A2, la probabilidad de cambiarse dijimos que era 0,8 y la probabilidad de quedarse era 0,2. Así se arma la matriz. Una manera, hay varias, pero esta es una. La otra es por fila, transponer. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta matriz? Bueno, si yo tuviera un dato inicial, es decir, cuáles son las preferencias en un instante de tiempo inicial, uno puede decir, bueno, B sub 0 va a ser un vector que guarda las preferencias iniciales en el tiempo 0. Es decir, cuando recién partió el proceso, en su caso sería cuando recién partió la epidemia en Chile. ¿Vale? El tiempo 0 podría ser cualquier cosa, es decir, acá uno puede poner las preferencias y eso hay que buscarlo en la base de datos. ¿Sí? Eso ustedes lo van a tener porque en el fondo si son 3 compartimentos, ustedes buscan en la base cuánta gente en el instante cuando partió está contagiada, recuperada, qué sé yo. Bueno, de hecho la tarea, creo que el vector inicial es n-1, 0, 0. ¿Sí? Donde n es la cantidad total de gente que vive en Chile. Bueno, entonces supongamos que tengo una proporción de información. Gente que está en el estado A1. No sé, suponte que el 30% está en el estado 1 y el 70% está en el estado 2. ¿De acuerdo? De nuevo, números ficticios que después uno tiene que ir a buscar en el problema particular. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? De hecho, ¿cuál es la gracia de las cadenas de Markov? Esto es importante para que después esto yo pondría atención, porque después ustedes van a tener que, hay una pregunta que dice, ¿cómo mejoraría el modelo? ¿Cierto? Entonces, paso 1, entender cómo es el modelo. Para mejorarlo hay que saber qué cosas tiene, cuáles son las posiciones que rigen el modelo. ¿Ya? Ya. Importante, cadenas de Markov, suposición 1. Las probabilidades que escribimos acá en la cadena son constantes. Es decir, no importando que pase del tiempo semana 1000 a la semana 1001, las probabilidades asociadas de cambiar de estado son constantes. Esa es la hipótesis del modelo de las cadenas de Markov. O sea, en el fondo como que la historia pasada no influye. En algún sentido, como que las probabilidades se van manteniendo constantes. Esa es la hipótesis de este tipo de elementos. Entonces, si es así, si las probabilidades son siempre las mismas, por ejemplo, calculemos cuánta gente en la siguiente iteración, en el siguiente paso del tiempo, entonces voy a poner la matriz P de nuevo acá, que la construimos, dijimos que era 0,4, 0,6,
0,8 y 0,2. Esa era la matriz, ¿vale? Y inventamos que el estado inicial era 0,3 y 0,7. Entonces, si las probabilidades se mantienen constantes, tú puedes hacer el siguiente juego al infinito y más allá. ¿Cuál es el juego? Bueno, por ejemplo, pensemos en que pasó una unidad de tiempo. En el caso de la tarea, una semana. ¿Sí? Entonces, queremos pillar cuáles son las preferencias. Entonces tienen dos maneras de hacerlo, con probabilidad simple, pero si tienes muchos estados, como que se pone complicado. En el fondo, entonces es más fácil manejarlo con la matriz. ¿Ya? Entonces, forma de álgebra lineal. Bueno, lo que uno hace es tomar la matriz de transición, que es esta, y multiplica. ¿Cómo? Bueno, multiplica el estado inicial. Este es B0. Entonces lo que obtiene es, y no lo voy a calcular a propósito, lo voy a dejar expresado. Entonces, si esto es de 2 por 2, y esto es de 2 por 1, la multiplicación queda de 2 por 1. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo es una columna y dos compartimentos, y los compartimentos están asociados a los estados. Es decir, todo lo que vaya en la primera componente está asociado a 1, y todo lo que vaya en la segunda componente está asociado a 2, ¿sí? Como acá. Es decir, esa fue la decisión que tomamos cuando armamos la matriz. ¿Vale? Entonces, si multiplico es fila por columna, 0,4 por 0,7, no, por 0,3, más 0,8 por 0,7. ¿Sí? Y después la otra, 0,6 por 0,3, más 0,2 por 0,7. Entonces, esta es la cantidad, es la proporción de gente, si estoy trabajando con personas, o la probabilidad asociada. Al final, si ustedes en su tarea necesitan trabajar con probabilidades, ¿qué hacen? Definen una razón. Es decir, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de estar sano y enfermarse? Ponte tú. Entonces tienes que tener el número total de gente, casos favorables partido por casos totales, en el fondo. Ahí calculas la probabilidad, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que si tomo la matriz de transición y multiplico por el estado inicial, me da lo que ocurre en la siguiente iteración, en la siguiente semana? Bueno, porque esta cuenta, como les dije, se puede hacer a mano, de esta manera. Tienes dos estados. Entonces, por ejemplo, sí, ya. Entonces tienes dos estados, tienes A1 y tienes A2. ¿Sí? Y entonces pasó una semana. ¿Sí? Entonces, después de esa semana, puedes haber estado estás en A1 o estás en A2, y acá estás en A1 y acá estás en A2, ¿cierto? Entonces puedes hacer como este típico arbolito de probabilidades. ¿Entienden? Y con este arbolito de probabilidades, por ejemplo, si tenías 0,3 inicialmente, entonces acá partiste con 0,3 y querías quedarte en A1, entonces la probabilidad de partir en A1 y terminar en A1 es, ¿qué? Dijimos que era 0,4. ¿Sí? Y la otra manera de quedar en A1 es partir en A2. ¿Cuánta gente partió en A2? El 70%. ¿Y cuál es la probabilidad de quedarse en A2? Perdón, de pasar de A2 a A1. De A2 a A1 es 0,8. Entonces, como te sirve esta o esta, es una suma. Y acá dentro de la misma rama multiplica. Y queda justo lo que está acá. Y para A2 es lo mismo. Entonces, eso se puede armar. Y entonces, uno puede multiplicar por la matriz de transición todas las veces que quiera. De hecho, aparece después en la tarea una fórmula que ustedes van a tener que ocupar, que es la siguiente. De aquí, si uno sigue haciendo lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico por P por B1? ¿Qué obtendría? P es la matriz de transición. Es esta matriz que está acá. Entonces, ya, obtengo B1. Después hago lo mismo, tomo B1 y lo multiplico por P. ¿Qué debería dar? Intuitivamente. B2, ¿o no? B2, excelente. Es lo que pasa en el tiempo que viene después. Y así, en general, lo que va a pasar es que si multiplicas por un vector, debería venir lo que pasa en el tiempo una iteración más al futuro. ¿De acuerdo? Y esta cadena
o sea, esta ecuación recursiva también se puede pensar así. Si B1 es P por B0, entonces puedes reemplazar y te queda P por B0 igual B2. O sea, P cuadrado por B0 da B2. ¿Lo ven? Por ejemplo, si quiero calcular P3, bueno, P por B2 da B3. Pero P por B2 es P por B1, o sea, B2 es P por B1 y B1 es P por P0. Sí, entonces como que puedes ir para atrás y al final acá te va a quedar P3 por B0 igual B3. Entonces al final la fórmula que sale en la tarea, para que les haga sentido, es P elevado a N por B0 igual Bn. ¿Entienden? Entonces si tú tienes una matriz, que en su caso como tienes 3 estados de 3 por 3, para saber lo que ocurre en algunas semanas, según este modelo, ¿sí? Lo que hay que hacer es elevar la matriz a la n y multiplicar por B0. Por supuesto, eso ustedes lo hacen con el computador, ¿cierto? Es decir, si queremos saber la semana 1000, en el fondo no lo van a hacer a mano. ¿Sí? Ya, esa es la... Y, de hecho, si quieren ver qué pasa a largo plazo, perfectamente podríamos ver qué pasa cuando el límite tiende a infinito. Y ahí es como, ¿qué pasa con los estados a largo plazo? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, a grandes rasgos, esto es como la teoría general. Así, aquí está. Entonces, hipótesis importantes, las probabilidades son constantes, ¿sí? Eso que no va cambiando, en el fondo. Entonces, a lo mejor les voy a pasar un dato, a lo mejor eso sería algo que habría que mejorar. ¿Sí? Porque después ustedes van a contrastar, de hecho, una parte de la tarea es contrastar sus predicciones usando este modelo con los datos reales, en el fondo, con lo que ocurre. ¿Ya? Y voy a aprovechar de decirles lo siguiente. Bueno, ustedes bajan la base de datos de los casos totales nacionales y entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden construir las probabilidades? Bueno, toman, en la pregunta 1, que la gente estaba confundida con la palabra serie. Cuando dice serie significa grupo o conjunto. Es como conjunto de datos, serie de datos. No es una serie en el sentido de cálculo integral, por ejemplo. ¿Vale? Y como son diarios, por ejemplo, para construir los datos de lo que ocurre en una semana, tomas todo lo que pasa en 7 días y ¿qué haces? Suman, por ejemplo. Y así construye. ¿Sí? Entonces ahí van a tener las bases de lo que ocurre semanal. ¿Ya? Profe, una pregunta. Vale. Es que nosotros encontramos, por ejemplo, en una parte en donde salían como unas tablas como súper grandes, en donde salían como los, por ejemplo, los casos totales, salía como también como la gente recuperada, pero se iba como acumulando, como diariamente. Esos datos, por ejemplo, si tomamos el del, por ejemplo, de la primera semana, tomamos el del día domingo, serían como los acumulados hasta ese momento en esa semana, ¿no? Sí, pues, o sea, si son acumulados no tiene sentido sumar. Entonces hay que ver cuáles columnas o filas son acumuladas o no. Por ejemplo, si uno mira, yo estoy mirando la fila de fallecidos o la columna de fallecidos, esa no es acumulada. Es fácil darse cuenta que no es acumulada porque hay días que son menos. O sea, como que va creciendo, después otro día es menos. Entonces eso Sí, es pero por diario. ejemplo, profe, es que hay una, como le digo, hay una como tabla en donde se van a como se van acumulando la cantidad de fallecidos. De hecho, llegamos como cuando estamos ahora y está como casi que toda la gente que ha muerto. Entonces, por eso, ¿esos son los datos que nos sirven? O O sea, no? si quieres construir semanal, necesitas los diarios, necesitas los datos diarios no acumulados. Si quieres construir semanal. O sea, bueno, es que depende. A ver, si no están acumulados, sumo, ¿o no? Sí, claro. Ya, y si Ok. están acumulados, miro el séptimo. Ah, ya, ya, perfecto. Pero es que nuestra duda era ¿Sí? como si es Porque que en el fondo, si si está tenía... acumulado, como que hicieron la pega por ti, en el fondo. O sea, tienes lo que pasó al séptimo día acumulado, que es lo que uno quiere. Ya, Bueno, pero después, por ejemplo, para construir el de la segunda semana, también ajá. tenemos que considerar los de la primera semana, ¿o no? Porque, ¿o no? Bueno, claro, ahí está más difícil, porque para la segunda semana tendrías que hacer la resta de lo que acumulaste en la segunda menos la primera. Y eso es lo que ocurrió solo la segunda semana. Ah, entonces se necesita solo lo que ocurrió en la segunda semana. Sí. Ya, ok, perfecto. Ujú.
Es decir, exactamente lo que hay en la segunda semana. Porque las cadenas no acumulan. La cadena es lo que pasa en la segunda iteración. Exactamente lo que pasa en la segunda iteración. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Eso. Profe, Sí. otra consulta, Ajá. hablando de esa misma tabla donde están los resultados por día, hay una parte en la que habla de como casos activos FD o activos por FIS y Ajá. lo busqué en internet y no me aparece nada. Entonces, no sé si eso los tengo que sumar también a los casos que están infectados. Y Ya, también ahí, hay otros que tienen en lo mismo, esa. no sé. Dale, dale. No, es que era el otro también, es que aparte de casos activos, también hay casos recuperados por FD, entonces como Sí. realmente no sé si los tengo que agregar. Ya, entonces, ahí en la página del gobierno hay definiciones sobre lo que significa cada cosa. Y la meta es que ustedes decidan cuál usar y expliquen por qué. Si los van a Ah, sumar o qué. Eso es parte de la tarea. ¿Sí? ya, profe. Ya, ahora, pero les voy a mostrar, si podemos mostrar el compu, una página de internet. Em, en teoría, este es el link que está en la tarea. ¿Sí? Este de gov.cl coronavirus, cifras oficiales. Entonces, hay un ítem que dice descarga de datos. Igual, según yo, no es necesario que hagan. A ver, esto es una sugerencia. De repente uno podría sentir que tiene que descargar el CSV y después volverlo a cargar en algún notebook de Jupyter, pero quizás eso sea una vuelta innecesaria, porque, por ejemplo, bueno, si quieren los datos, acá están, por ejemplo, los datos nacionales. Entonces, entonces acá hay algunas definiciones, después habría que buscar, si uno quiere algunas más precisas, qué significa por fecha de diagnóstico, por fecha de inicio de síntomas, recuperado de fecha de diagnóstico, recuperado por fecha de inicio de síntomas. Esa diferenciación sería importante entenderla bien, para saber si tengo que sumarlas o no, o si son distintos, ¿sí? Para saber qué hacer con esos datos. Y si ustedes, por ejemplo, esta era la tabla que yo les decía. Ahí está. Entonces, o sea, uno podría descargar esto, pero no sé si sea buena idea, o sea, no sé si es una vuelta muy larga. Y por ejemplo, lo que yo decía es que en la de fallecidos, que es como la fila 5, si uno sigue, eh, bueno, al principio empieza a subir. Igual es algo como que uno sabe, ¿o no? O sea, como cuando partió, cuando en abril y en mayo era como el peak, pero hay alguna parte que empieza después como a decrecer. Entonces, claro, lo que hay que entender bien es que si son acumulados o no, eso hay que verlo. Pero según yo, después como que empieza a bajar. Profe, también un tema de esa fila, que creo que era la Ajá, de los fallecidos, como que después los datos desaparecen. En esa, como que está ahí compartiendo también, ajá. está en blanco. Ni siquiera es como que tuviera ceros. Entonces, como que, ¿qué pasa con eso? ¿Acaso nuevos síntomas? ¿Ese? Es el 2, No, no. no, Era recuperado, profe. sí. Es la 4, esa. Es la fila 4. Sí, y Ah, entonces como que está después está en blanco y ni siquiera es como al principio que, claro, si no hay, tiene como 0.0, pero después está en blanco, entonces como que no está esa información o qué pasó ahí. después habría que haber, entonces, según yo, después habría que haber la 11 y la 12, ¿no? Claro, sí. Debe ser por eso. Es decir, no sale después la fila 4, entonces después habría que ver como la definición bien de recuperados por FIS y por FD, y entonces debe ser, esto es una hipótesis mía, tendría que empezar a leer la definición de qué significa bien esto,
podría ser por eso que no aparece esta fila. Y entonces en el fondo lo estás contando por la fila 11 o por la fila 12. Debería ser por eso. Entonces al final hay que ver bien qué significa FD y FIS. Eso es algo que hay que hacer. ¿Ya? Pero lo que les quería mostrar era esto. No. Ahí. Porque en alguna parte tienen que hacer gráficos. Entonces, según yo, si uno ve, acá hay como un notebook para entender los datos. Entonces yo creo que este notebook les va a servir para trabajar, porque de hecho, como que explica para alguien que no sabe usar Python, pero ustedes saben, así que están aventajados, de por ejemplo, cómo usar el SSB. Después, como el nombre de cada columna, lo que tiene, cómo se va contando los acumulados, los nuevos. Y en alguna parte gráfica, acá está. Entonces, ustedes podrían usar esto como modelo para ir ajustando las cosas que les pidan en la tarea. ¿Lo habían visto? Bueno, y la gente que está en la casa, que parece que es la que más ha tratado de hacerla, ¿había visto esta página? No, profe. Por lo menos yo Entonces, no. No, cuando, encontramos la tabla con los datos, pero ese como de ayuda, no. de hecho, esto lo hizo el Data Observatory que está asociado a la UAI. Entonces, de nuevo, para que cachen cómo entrar, es en la base de datos, en el fondo, cuando uno pone descarga de datos, en vez de irse a los CSV, ponen el link a GitHub. Y entonces acá hay unos IPINB, que son notebooks de Jupyter, y ahí ustedes pueden ver ejemplos de cómo cargar el archivo, de cómo generar tablas, de cómo hacer gráficos. Está bien, bueno, de hecho con esto les podría quedar bonitos los gráficos. Así que si yo fuera ustedes, yo miraría eso y ahí tendría harto hecho. Así que ahí denles una vuelta. Bueno, ¿Eh? ¿tienen? Sí. ¿Las semanas las tomamos como semanas enteras? O por ejemplo, hoy día que es lunes y que partió una nueva semana, ¿cómo tomaríamos este día? Yo haría una partición de 7 días. Sí, entonces no tomaríamos esta semana hasta que termine en el domingo. No te escuché el último. ¿Esta semana la tomamos hasta que termine o no? Ah, porque hice hasta la actualidad. ¿Eso? Sí, Ah, ya, no sé, sí, tienes razón. La anterior entonces. ya, entonces esta no la tomamos. Claro, claro. Ya. Sí. Pero igual ese tipo de decisiones, yo no, o sea, no pasa nada si ustedes dicen, bueno, vamos a considerar una más. Ahora, claro, el problema sería que no tienen los datos desde el miércoles en adelante, porque la tienen que entregar el miércoles. Entonces, claro, a lo mejor lo más razonable sería considerar hasta el domingo pasado. Pero si tienen como que hacer más definiciones de ese estilo, yo los invito a hacerlo a ustedes y después cuentan cuál es la definición que tomaron nomás. No va a estar malo por defecto si toman otro camino. ¿Entiendes? Sí. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Les aclaró más esto con las cadenas? O sea, porque en el fondo ahora les va a tocar, o sea, una de las cosas importantes que tienen que hacer es construir esta matriz. No, pero tienes los casos, por ejemplo, eso es lo que quería decir. Entonces, al final, para construir las probabilidades, ¿qué necesitas? Necesitas casos favorables. En el lenguaje, no es que sea favorable estar contagiado ni nada, pero me refiero a como el lenguaje probabilístico.
casos favorables partido en totales. Entonces tú tienes esos y tienes esos. Entonces divides, si lo quieres hacer así. Igual está la opción siempre de no hacerlo relativo, y entonces uno puede hacerlo. Sí, pues, el n es la cantidad total de personas. Por ejemplo, yo preferiría usar los datos del INE, ¿no? Y eso es algo que tuvieron que estimar en la tarea 1 también. Así que podrían usar la misma estimación que tuvieron en la tarea 1. Para no replicar pega, digo yo. ¿Ya? Y ahora la gracia es que, bueno, ojo con la cadena, en la tarea describe cómo son el SIR, que son los 3 estados asociados. ¿Vale? Y entonces hay como algunas frases, así como para pasar de un estado, obligatoriamente tengo que haber pasado por el otro. Entonces, ahí cuando ustedes armen esta cadena, seguro para pasar de uno al otro, si no se puede, si es imposible, entonces probabilidad 0, cosas de ese estilo, eso lo tienen que armar ustedes, y con eso van a tener una matriz de 3×3, ¿sí? Con los estados S y R. ¿Sí? Y entonces la cadena está escrita en la tarea. ¿Cómo es la cadena S y R? Y la idea es que construya las probabilidades, dice con las 2 primeras semanas. Con las 2 primeras semanas, construir cuáles son las probabilidades. Entonces, después de eso, ustedes pueden hacer estimaciones usando esta super fórmula de lo que va a pasar en algún instante de tiempo. ¿Dónde está? Esta. Pero como obviamente las probabilidades no son constantes, van a ser en estimaciones. Entonces después ustedes pueden graficar y contrastar qué también está su modelo respecto de lo que de verdad pasó. Y al final tienen que mejorarlo de alguna manera. Está. De hecho, sí, decía, no me acuerdo cómo eran los compartimentos ordenados. Ahí está en la tarea, pero me acuerdo que era n-1, 0, 0. Creo que ese era el... o sea, bueno, acá no están... Acá, a ver, si tomas n-1, no está en porcentaje, no está con probabilidades. Está trabajando solo el numerador, que es otra opción. Entonces vaya a tener números no relativos, no porcentajes, como lo escribí yo. Puedes hacerlo así, pero ojo, tienes que, o sea, eso es para los vectores Bn. En la matriz de transición van las probabilidades sí o sí. ¿Sí? Donde uno puede elegir de trabajar con números absolutos o relativos, es decir, con el numerador o con la división completa, es en los vectores B. Entonces ahí la tarea induce a trabajar con números absolutos. Si fuera porcentaje, entonces esto debería ser partido en n. Ahí depende de como ustedes quieran. Porque igual es fácil recuperar. O sea, si veo, no sé, 0,001%, yo sé lo que significa, lo puedo traducir a valor absoluto y al revés. Es lo mismo. Es una cosa de comodidad, ¿no? ¿Ya? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En la matriz, en esa cosa creo que una matriz, el vector 0. ¿Sí? Sí, ese uno, primero es n-1, 1, 0, por si acaso. Eso, Y, tiene que sumar 1, obvio. 1, 0. sí. Ahí Y ahí el n es como la cantidad de como población chilena, entonces, ¿no? Ajá, sí. Inicial. Sí, porque asumes que hace una partición, o sea, no puedes no estar en un estado, en el fondo. Ya, sí, claro. Pero, por ejemplo, ese n o sea, es Sí, como, constante. sí, se mantiene constante, ¿cierto? Ajá, Ya, perfecto. Gracias. sí. Ya. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Ahí denle una vuelta hoy día, me dicen. Entonces, la como pega más importante para poder completar es hacer esa distinción del FE y el FI. Eso. Para saber cómo completar la matriz. Profe, otra cosa. Ajá. Para la número 1, que es eso de escribir la serie como desde la primera semana hasta esta última semana. Bueno, dice de las 2 primeras, ¿o no? No. No, en la primera la tengo acá, dice construye las series de datos semanales del COVID para Chile desde el inicio de la enfermedad hasta esta semana. Ah, ya, perfecto, ya, para toda la semana.
¿Ya? Sí, entonces eso estaría, o sea, se podría hacer como en una matriz como súper grande, ¿o no? Como por ejemplo, poner como el SIR como por semana, ¿o no? Claro, o sea, en el fondo es crear la misma tabla que tienen ahí, pero por semana. En vez de, en el fondo, una de las filas o una de las columnas debería ser semana 1, semana 2, en vez de día 1, día 2. Claro, claro, claro. O Eso. sea, sí, hacerlo como por semana, o sea, querían como, no sé cuántas semanas Eso. llevamos, como 34. 37 eran. Exacto, entonces lo que yo haría, si les sirve, es tomar la tabla que existe ¿Ya? y, por ejemplo, si yo quiero ver los datos semanales, hacerle algo a la tabla, algún código, para que te tire la info semanal, po. O sea, no, yo no haría a mano el CSV de nuevo, Ya, ¿sí? O ya, sea, ok. es más fácil, tienes todos los datos diarios, entonces tú puedes construir semanal. Entonces sería más fácil llamar al CSV de alguna manera. Entonces yo, no sé, uso tu código y me tira la tabla semanal. Eso yo creo que sería mucho mejor que hacerlo a mano. O sea, la idea es que lo hagan en Ya, Python. ya, ok, ¿Sí? ok. Ya, sí, sí, sí. Ya. O sea, al fondo yo aprieto run y entonces me tiene que salir la info semanal. Eso es lo que se pide. Ya. Bueno. Eh, ya. Y entonces, ya hablamos de la tarea, ahora vamos a hablar del taller. ¿Cómo les fue en el taller? Más o menos. Fue un desafío. Ya. Pues la gente no te. O sea, Ah, los vectores propios. sí, pero los vectores propios llegué a 2 coordenadas y a la tercera me quedó como libre, pero si tiraba después, como lo comparé con, para ver si es que está bien con la función que te tiraba todo listo, Engenbeck. el EngineVec, no sé cómo, eso. Y me tiraba, ponte tú, no me acuerdo si era un cuarto, creo, un medio, uno. Ajá, Y a mí, haciendo lo que usted me dijo, me tiraba solo un medio y el un cuarto. ajá, Y la variable z me queda libre. ajá. Entonces ahí metí una chaya y dije que como era libre era uno. Eran iguales. Ya, bueno, expliquemos eso. Primero, si yo les digo, esto es como para formalizar, porque ahora vamos a partir, de hecho, la idea es como ver valores y vectores propios. Y entonces queríamos ver si ustedes podían leer una definición y hacer un par de actividades en base a esas definiciones. ¿Vale? Eh, Vamos, claro, la era más fácil. Entonces, si tomamos una matriz de n por n, tiene que ser cuadrada para hacer esto por ahora. Después, si es que alcanzamos en el curso, vamos a ver una generalización para matrices no cuadradas. Y si tomas una matriz de n por n, uno dice que lambda es valor propio de A. Sí, solo sí. ¿Qué tenía que pasar? ¿Alguien se acuerda? ¿Le quedó algo grabado después de hacer el taller? ¿O no? Ajá. ¿Un número? Bueno. Ajá. Claro, pero no da exactamente un número. O sea, la gracia es que da lambda veces x, donde x es distinto de 0 y x es el vector propio asociado. O sea,
Eso era lo importante. Entonces, no solo lambda, esta es como la igualdad que uno quiere, que resuelve muchos problemas aplicados que les voy a mostrar, pero vamos a empezar a estudiar esta identidad. Y después dijimos lo que era el polinomio característico, pero me gustaría reflexionar sobre dónde viene el polinomio. Ustedes lo usaron, ¿vale? Entonces, de nuevo, un valor propio es un número que hace esta gracia que está acá, que como les dije tiene muchas aplicaciones interesantes que vamos a estudiar en el curso, pero el vector que participa acá, esto es un vector, tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Eso es una definición importante. Si es 0, no nos da mucha información. O sea, por supuesto, si reemplazo x igual 0, x igual 0 a ambos lados, la identidad se cumple, pero no da mucha información ese vector. ¿Puedes proyectar la pizarra? Vale. Bueno, y entonces, ¿cómo encontramos los valores propios? ¿Sí? ¿Cuál es el temario de la última prueba? ¿Espacios vectoriales y esto? Espacios vectoriales, transformaciones lineales y valores y vectores propios. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes buscaron los valores propios en el taller? ¿Alguien se acuerda? ¿O desde la casa? ¿Cómo pillamos? Claro. Pero teníamos que encontrar las raíces de un polinomio, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿O fue hace mucho? Voy a hacer el comentario. Para que vean de dónde viene ese polinomio. Supongamos que esto es verdad. ¿Ya? Con x distinto de 0. Entonces tú puedes hacer esto. Puedes restar. Puedes factorizar por x. Y este y es la identidad. Y queda algo de este estilo. Entonces, esto es un sistema. Este es un sistema homogéneo, sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Y cuántas soluciones tiene este sistema? ¿Cuáles son las posibilidades de un sistema homogéneo de solución? Única o infinita. Única o infinita, excelente. El homogéneo siempre tiene. ¿Cuál? Al menos, estoy seguro que el x igual 0 es al menos una solución. ¿Están de acuerdo? Ya. Pregunta. Si yo prohíbo que sea el 0, es decir, estoy diciendo que esto es verdad y sé que el x es distinto de 0, lo estoy imponiendo. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene este sistema? Si ya no tiene una única, infinita. Entonces tiene infinitas soluciones. Y si tiene infinitas soluciones, quiere decir que la matriz A menos lambda I no es invertible. Y si no es invertible, no cumple, hace falso todas las equivalencias del teorema fundamental. ¿Se acuerdan? El teorema fundamental decía A es invertible, después venía una serie de equivalencias, el sistema homogéneo tiene única solución. Estamos diciendo que no, estamos diciendo que tiene infinitas. Y una de las últimas que agregamos es que el determinante de A era distinto de 0. Es decir, A invertible, 7 equivalencias entre medio, y la octava era determinante de A distinto de 0. ¿Sí? A, en el fondo, el sistema tiene infinitas soluciones, que es justo decir que es falso que tenga una única. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el determinante de todo esto? Esta es la pregunta. Cuando ustedes tienen este sistema de este teorema que dice A es invertible, después tienen que son todas equivalentes,
A por X igual B tiene única solución. Después tenían A por X igual 0 tiene única solución. Después, y así, y una era determinante distinto de 0. ¿Cierto? Y son todas equivalentes. ¿Están de acuerdo? Ya. Estoy diciendo que, entonces acá dice única solución. Ahora, esta matriz, en el fondo, A, es ahora todo esto, porque es lo que multiplica el X. ¿Eso lo ven? Ya. ¿Cuántas soluciones tiene este sistema? Infinitas. ¿Sí? Entonces, si yo cambio y este A y pongo ahí la matriz, entonces las otras 8 son falsas, ¿o no? No se cumplen. Ya. ¿Cuánto vale el determinante entonces de esa matriz? Si no se cumple que es distinto de 0, pues ya, eso. Entonces la conclusión es que el determinante es 0. Ya, ¿y qué cosa es esto? Este es el polinomio característico que ustedes buscaron en su taller. Polinomio característico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo busco los valores propios? Resuelvo esta ecuación, que era lo que ustedes hicieron en el taller. Y esto genera un polinomio de orden n, si la matriz era de n por n. ¿Se acuerdan? Voy a mostrarles un ejemplo a mano, pero ya lo saben hacer. De hecho, ya no tiene mucho sentido hacerlo a mano porque pueden poner eigenvalue.a y hacer todo ese proceso. ¿Cómo? No. pero el desafío no va a estar en buscar los valores de vectores propios, sino que en entender como este tipo de razonamiento, es decir, por qué los valores son los que cumplen esto. ¿Sí? Sí, en el fondo la parte teórica asociada. ¿Ya? Eh, entonces, quería dejarles claro, después de su taller, que fue la parte de resolver el sistema fue la que más les costó, yo me di cuenta. No tanto encontrar los valores propios, porque era resolver una ecuación. Entonces, me gustaría... Entonces, importante, después de esta discusión, debería quedarles que para determinar lambda, tienen que resolver esta ecuación. Esta es una ecuación, aunque no lo parezca. Y este es un polinomio de n por n. Y después, para determinar los valores propios, hay que resolver esta ecuación, que fue algo que sentí que nunca me entendieron, porque todos ponían esta como la matriz de coeficientes, y el sistema tiene todo eso como la matriz de coeficientes, no solo A. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto. Voy a hacer un ejemplo chico, 2x2 a mano, para que quedarme tranquilo con que después del viernes ahora les hace más sentido. Espero, ustedes me dicen. Si no, y después les voy a mostrar una aplicación rápida de cómo podría, o sea, de cómo vamos a ocupar esto. Y por qué es importante tener A por X igual lambda por X. Esa igualdad es la clave de este proceso. Y les quiero mostrar lo útil que es. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a tomar una matriz, espero no con raíces tan feas. Espero que no nos quede algo muy feo. ¿Ya? Entonces, encontrar los valores y los vectores propios. ¿Alguien me puede decir cómo lo hacemos? Después de este recuerdo.
Entonces, pongo, ¿cómo es A menos lambda la identidad? Esto es explícitamente 1, 3, 3, 0, menos lambda 1, 0, 0, 1. Entonces te va a quedar 1 menos lambda, 3, 3 menos lambda. ¿Están de acuerdo? Esa es la matriz. Entonces ahora uno calcula el determinante. Entonces el determinante es multiplico la diagonal y luego resto la otra multiplicación. O sea que A menos lambda, 1 menos lambda, menos 9. Y esto es un polinomio de orden 2. ¿Y cuáles son las raíces? No, elegí súper mal la matriz. Maldición. Bueno, no importa. Es 1 más menos b cuadrado menos 4. Y eso es raíz de 37. Partiendo. Ya, y ahí están los valores propios. ¿Está bien? Sí, súper feos. Entonces, por ejemplo, cuando uno decía en el taller hacerlo a mano, sin usar el comando, la idea era justamente resolver. Es que teníamos el objetivo era ver si eran capaces de leer una definición y poder aplicarla. Tuvimos mucha fe. Fuimos muy ambiciosos. Sí, quizás, claro, era o sea, quizás la definición era no tan rápida de entender en una hora, podría ser. Sí, pues lo vamos a tener en consideración para el próximo semestre. ya lo hicimos. Lo que les decía es que resuelves era resolver eso y el polinomio era literalmente, bueno, había que definir lambda como símbolo. Ahí este era, lo voy a escribir. Entonces este era A menos, había que definir lambda como símbolo. Entonces pusimos X para que no fuera tan difícil de acordarse. Y esto era como 2 por 2 y esto le calculáis el determinante. Ahí. Era la identidad. Si tú pones ahí 2 por 2, o sea, de 2, te da la identidad de eso. Entonces, bueno, ¿dónde sale por 2? Ah, bueno, es que tú sacas los valores de vectores propios, ¿ya? Que lo hicimos acá. Y lo que yo les decía el viernes era que tú tomas los dos, reemplazas acá arriba y resuelves el sistema homogéneo asociado. Pero para cada uno, es decir, para 1 más raíz de 37 partido en 2, lo reemplazas ahí, o lo reemplazas acá. El X es el vector propio y es el que quiero determinar, en el fondo, es el que requiere más trabajo para encontrar. ¿Y él? Y el 0 son puro 0. ¿De cuánto debería ser? Esto es eso es de n por n, la matriz A es de n por n, el X es de n por 1, entonces esto es de n por 1. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a mostrar cómo pillar
vectores propios. ¿Ya? Entonces, ese sistema es equivalente a este sistema. O sea, en verdad. Entonces, cada columna está asociado a... Ahí. ¿Sí? Entonces, cada vez que uno tiene un sistema de este estilo, genera una representación en términos matriciales de ese estilo. ¿Sí? De hecho, si uno toma el vector x1, x2 y hace la multiplicación, entonces queda este sistema. ¿Lo ven? Entonces, lo que yo les decía era que en esta matriz ahora, de hecho, ¿por qué calculé esta tan rápido? Porque la miré de ahí arriba. Eso es algo que uno siempre puede hacer. Al fondo, cuando calcula el determinante A menos lambda la identidad, ya tiene calculado la matriz. ¿Sí? Entonces acá uno... Esto es importante. Para cada valor propio va a aparecer un conjunto de vectores propios. De hecho, infinitos. ¿Por qué sé que son infinitos? ¿Cómo sé que son infinitos? ¿Alguien podría argumentarlo? ¿Por qué no pueden haber 5 nomás? ¿Por qué sé que hay infinitos? ¿Y por qué haber una variable libre? ¿Cuáles son las...? Porque ya lo que Joaquín dijo, de nuevo sin apretar el micrófono, dijo el sistema. Que es importante. Porque estos que están acá son las soluciones del sistema y son los mismos, en el fondo son los que yo quiero pillar, son los que van a formar el conjunto. ¿Entienden? Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos para este X? Como es homogéneo el sistema, tenemos dos posibilidades. O es el 0, 0, o son infinitas. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas homogéneos? ¿Se acuerdan? Entonces no pueden haber 5 vectores propios o un vector propio. Tienen que haber infinitos. Entonces, si tú resuelves este sistema y no te quedan infinitas soluciones, hiciste algo mal. O el lambda que pusiste no es valor propio. ¿Ya? Veamos cómo queda al primero. Y hay que hacerlo para cada uno. Entonces, elijamos, por ejemplo, voy a elegir 1 más raíz de 37 partiendo. Entonces me va a quedar 1 menos esto. Y eso es... ¿Cuánto? Bueno, lo voy a escribir. 1 menos 1 más raíz de 37 partido en 2. 3, 3. Menos 1 menos raíz de 37 partido en 2. 0, 0. Se complicó. Pero no tanto, porque si resto, a ver, este debería ser, para restar, amplifico el 1 por un 2. Entonces queda 2 menos 1, queda 1. ¿No? Entonces queda 1 menos raíz de 37 partido en 2. ¿Está bien? 3, 3, menos 1 menos raíz de 37 partido en 2. Claro, porque si multiplico por 2, queda, está bien. Ya. ¿Y cómo? Bueno, voy a multiplicar
para que no quede tan feo, si multiplico por 2, la fila 1 queda 6, y por 2 la fila 2 queda así. Ahí. Ya, y como escalono tengo que matar ese 6. Entonces tengo que dividir por eso. Y va a Profe, quedar- una consulta rápida. ¿Por qué eligió el 1 más raíz de 37 medios y no el 1 menos raíz de 37 medios? Es que hay que hacerlo con los dos, Ah, ya. ¿sí? Este Ya. va a generar el lambda 1 que definí acá, va a generar un set de vectores propios, ¿vale? Y Es verdad el que lambda da 2 dos valores. va a generar, hago lo mismo, reemplazo, me queda 1 menos raíz de 37 medios, entonces me queda el otro sistema, y entonces lo voy a escribir así. De nuevo, porque también debería tomar el negativo y hacer el mismo proceso. Y entonces las soluciones de este sistema generan otro set. ¿Ya? Que bueno, ya. Entonces, me quedo pendiente escalonar. La verdad, siendo honesto, me da una lata infinita de ir por esto y después multiplicarlo por... Pero es lo que habría que hacer, pero lo vamos a dejar pendiente. Es que eso es lo que les quería mostrar. Cuando escalona, va a haber una variable libre, por lo menos, y dejo las principales en términos de las variables libres, y después factorizo por la variable libre, y el que queda es el generador de las soluciones. Es decir, todos los múltiplos de ese vector van a ser vectores propios. ¿Sí? O sea, voy a inventar. Suponte que después de escalonar, me queda, no sé, x1 igual, no, es imposible, pero no importa, 3x2, ¿sí? Ya, después de escalonar, porque va a haber una fila que se va a morir, entonces miro la de arriba. Entonces, ¿cómo sé cuál es el generador o cómo sé cuál es la base para las soluciones? Bueno, hacemos lo mismo que hacemos siempre cuando tenemos infinitas soluciones. Escribes x1, x2, después cambias la dependencia, factorizas y te queda 3, 1. Entonces, todos los múltiplos del 3, 1 van a ser valores propios, perdón, vectores propios. No exacto, porque ese es un generador. Al fondo lo que uno hace, como son infinitos, acuérdense que son infinitos, entonces tengo que mostrar una manera genérica. La manera genérica sería decir todos los múltiplos del 3, 1. El generado del 3, 1. ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Claro, igual me va a quedar acá también por lo mismo, y se va a arrastrar y. No, si no la raíz está fea, no hay como hacerlo más simple, pero sí, igual también es una buena idea. Ya, bueno, ahí quedó pendiente el escalonamiento. Lo podemos hacer el miércoles. Terminamos. ¿Tienen alguna pregunta desde la casa o estamos ok? ¿Sí? ¿No? Todo bien, profe. Que esté bien. Bueno, Profe, sí. tengo una duda, pero no es con esto. Es Ujú. también sobre la tarea. Es que quería preguntarle si es que no sé si lo dijo, pero en la tabla que mostró, si se puede descargar. Sí, sí se puede. Es que no encuentro dónde ese es mi tema. Ya, si quieres, a ver, hagamos, si tienen tiempo hoy día, juntémonos por Zoom, te muestro cómo. En el fondo, uno puede descargar ese IP-IND que te mostré, todo y el CSV lo puede descargar en un zip. Hay como una barrita que se llama, un botón que dice Code. Cuando uno la aprieta, abajo dice descargar todo en zip, y ahí se descarga. Ya, perfecto. Igual lo voy a intentar, pero Si no te resulta, me dice. ya, sí. Ya, Muchas gracias. bueno. Chao, profe.